Hola a todos, en este video voy a mostrar cómo crear un servidor MCP de tipo Standard Input Output utilizando Java y el proyecto Spring AI. Este servidor Standard Input Output se diferencia de aquellos servidores HTTP puntualmente en que corren mediante un comando en la máquina local, en la máquina donde está corriendo puntualmente el MCP client, ya sea OpenCode Command Line Interface, puede ser también Cloud Desktop, entornos de programación IDE y Command Line Interfaces. En líneas generales, cualquier cliente que soporte el protocolo MCP, que puntualmente es JSON RPC 2.0, va a poder interactuar con nuestro servidor. ¿De qué forma lo van a hacer? Ejecutándolo a través de un comando. Las ventajas que tenemos de poder crear nuestro propio servidor MCP Server es que podemos poner ahí adentro lógica de negocio que resuelva determinados problemas en particular. Puede ser ejecutar alguna acción, pero también obtener información desde diferentes orígenes de datos. Puede ser una base de datos, puede ser un endpoint de tipo REST. Y en líneas generales lo que esto permite es aumentar las capacidades del modelo, porque ahora el modelo sabe que tiene esos servidores MCP instalados y los puede usar puntualmente las tools que el servidor expone. Entonces podemos procesar información que quizá nos venga de un servidor MCP Server con un modelo de inteligencia artificial que tengamos instalado o estemos usando desde nuestra MCP Client o desde nuestro software. Bueno, una vez dentro de nuestro IDE lo que tenemos que hacer es crear un proyecto Java y configurar como artefacto quizá el más importante, que es Spring AI Starter MCP Server. Con este artefacto ya le damos capacidades a nuestro programa o aplicativo Java de que funcione como un servidor MCP. Además de esto, algo importante que vamos a tener que hacer es configurar ciertas propiedades. Entre ellas, las más importantes quizá esta, que le va a decir al aplicativo Java de que no exponga servidores HTTP, porque nosotros estamos creando un servidor MCP que es de tipo Standard Input Output. También con estas propiedades le estamos diciendo al servidor el nombre, la versión y la descripción, entonces se lo puede identificar mejor. Y estas propiedades son importantes también porque de alguna forma mantienen limpia la comunicación entre los MCP clients y el MCP server nuestro. ¿De qué forma? Evitando que desde el servidor MCP quizá mandemos un carácter que esté fuera del protocolo y bueno, pueda llegar a producir algún error en algún cliente. Entonces con estas propiedades evitamos eso. Bien, una vez que tenemos eso, lo quizá más importante es crear la tool. Es decir, los MCP Server exponen tools. En nuestro caso está exponiendo una sola tool, nuestro MCP Server, que tiene este nombre, nuestra tool, Get Top News Story, con una descripción y parámetros. Este ejemplo yo ya lo he usado en otros videos. Esta tool lo que va a hacer es va a retornar noticias de Hacker News, del sitio Hacker News, llamando la API. En la API de Hacker News. En este punto quizá no es importante desde dónde vienen los datos, quizá lo importante es esta parte que es lo que se retorna, lo que nuestra tool va a retornar al modelo, que va a ser un listado de noticias. Las noticias van a tener un ID, un título, una URL y un timestamp. Esta clase está en el paquete de dominio. Esta clase es la que define la tool y de qué forma registramos esta clase y esta tool dentro del mecanismo de Spring AI para que lo pueda publicar nuestro MCP Server. Es a través de una clase de configuración, toolsconfig, que lo hacemos desde esta clase de configuración con un callback. Acá está entrando la instancia que estamos creando acá, porque tenemos una annotation @component. Spring nos va a crear una instancia automáticamente de esta clase y esa instancia la va a inyectar acá y se va a crear un listado de todas aquellas tools que puedan ser llamadas. Si tuviéramos otra tool, obviamente acá podemos poner una coma y registrarla también. Y esta parte de providers es la que le comentaba, que es el origen de los datos, que bueno, muy brevemente hay una interfaz, que es la que está llamando la tool, que desde acá se ve. Está News Provider, y la implementación de esto está puntualmente acá. Acá se está haciendo la llamada a la API de Hacker News y acá se está obteniendo toda esa información y se está retornando a nuestra tool.
Bueno, una vez que ya tenemos nuestro código compilando, lo que vamos a hacer ahora es vamos a generar el .jar, que va a ser puntualmente el servidor MCP que vamos a utilizar de nuestros MCP clients. Para eso yo estoy parado en el directorio donde están los archivos fuentes. Voy a compilar con Maven y voy a generar el empaquetado, el .jar. Entonces acá me está mostrando Maven la ruta donde está generando ese archivo. Esta ruta me la voy a guardar porque va a ser importante, después la voy a precisar, para nuestro MCP client. Yo como MCP client voy a usar el MCP inspector, que se puede descargar desde esta URL. Básicamente para ejecutarlo con este comando lo iniciamos. Lo que voy a hacer ahora. Esto nos va a abrir una ventana con la URL que es esta, y como comando tenemos que poner, como nuestro aplicativo Java va a ser Java, y acá como argumentos sí vamos a tener que poner la ruta al .jar, ¿no? Y una vez que el servidor ya tenga el comando y el archivo, dando conectar, lo va a ejecutar y se va a conectar. Después nos podemos ir a Tools y listar las tools. Efectivamente nos va a aparecer GetTop News Stories, que es la tool que nosotros teníamos configurada en esta clase, GetTop News Story, con una descripción. Y lo que podemos hacer es invocarla. Seleccionamos la tool y le ponemos 5 y la ejecutamos, y nos van a venir efectivamente la información de el sitio Hacker News. Lo que voy a mostrar ahora es cómo configurar nuestro servidor MCP dentro de OpenCode. OpenCode es un agente de inteligencia artificial para codear, similar a como es Cloud Code de Anthropic, pero también podemos configurar nuestro servidor MCP desde cualquier cliente MCP. Puntualmente para OpenCode lo que hay que hacer es configurar un archivo JSON. Yo en este caso lo creé en el mismo directorio donde tengo los archivos fuentes Java. OpenCode se configura con ese archivo opencode.jsonc, y el contenido es muy similar a lo que pusimos hoy en el MCP Inspector. Se le dice un tipo que es local y puntualmente el comando java -jar con el parámetro no, que es la ruta al .jar, que es esa misma ruta que habíamos obtenido hoy cuando compilamos nuestro proyecto con Maven, que es esta. Bien, una vez que tenemos eso, podemos ejecutar en el caso de OpenCode el comando opencode mcp list y nos tendría ya que aparecer nuestro MCP server conectado, lo cual es bueno, quiere decir que hay comunicación. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar OpenCode ya, y dentro de los fuentes, de los archivos fuentes Java, yo de nuevo esto lo voy a subir a GitHub. Dejé unas descripciones de cómo configurar el ejemplo en el MCP Inspector, y en el caso de OpenCode cómo configurar, ¿no? esta configuración del MCP server, el comando, y una vez que estemos dentro de OpenCode, dos ejemplos. El primero de todos, le podemos pedir a OpenCode que nos diga las top 8 news stories. OpenCode acá se va a dar cuenta que tiene un MCP server con una tool y la va a llamar, y efectivamente acá nos vinieron las 8 noticias, nos están viniendo a través de nuestro MCP server, ¿no? Pero algo que nos puede pasar es que si tenemos muchos MCP server con muchas tools, quizá OpenCode y el modelo no sepa cuál llamar. Entonces en esos casos lo que podemos hacer es más explícita nuestra petición, y le podemos decir a nuestro modelo que use el GetTop News Tool y obtenga las de Top 8 News Stories. Bueno, conclusiones. Como estuvimos viendo a lo largo del video, la principal ventaja es que los MCP servers son relativamente fáciles de construir. Si ya programamos el lenguaje Java
y hemos utilizado antes Spring Framework, simplemente agregando un artefacto y configurando algunas propiedades. Ya tenemos un servidor MCP funcionando, y esto es lo que nos va a permitir, al ser agnósticos al lenguaje, porque hablan con el protocolo JSON RPC, se comunican con este protocolo, vamos a poder utilizar toda esa funcionalidad que nosotros pongamos dentro de nuestro MCP server desde cualquier software que pueda funcionar como un cliente MCP. La consideración que sí tenemos que tener, ya en sentido amplio, es que cualquier MCP server que nosotros estemos configurando en nuestros MCP clients van a afectar el contexto, y si tenemos configurados muchos MCP servers, en algún momento puede llegar a confundir al modelo respecto a qué tool debe llamar. Entonces, bueno, en algunos casos quizá tengamos que decirle a nuestro modelo explícitamente que invoque determinada tool utilizando el nombre, como mostré en el video. Pero bueno, esta es una consideración que hay que tener. Espero les haya resultado útil el video. Voy a dejar en la descripción del video todos los links a todas las tools que vimos, y nos vemos en el siguiente video. Gracias.